Llegó el momento de conocer cómo te impactan las leyes, cómo cambian el curso de la sociedad, porque ahora la Z presenta Cátedra Jurídica. Cátedra Jurídica. Los temas jurídicos leves y profundos, conducidos por el doctor Manuel Conde. Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z, un programa dedicado a los temas jurídicos de actualidad de la República Dominicana y el mundo. Y hoy precisamente tenemos un invitado especial para analizar la situación migratoria, el tema migratorio en la República Dominicana, la parte política, geopolítica y las colindancias con los aspectos jurídicos. Para ello tenemos al más indicado, un nacionalista de corazón. Yo decía que al momento de prepararme para este programa, ¿de qué manera voy a presentarlo? ¿Hablo de su largo currículo o solamente digo Vinicito? Porque a fin de cuentas hay nombres que por sí solo son una biografía. Bienvenido, Vinicito. Doctor Vinicio Castillo Semán. Manuel, por tu invitación. Para mí un gran honor estar aquí en esta tribuna tan importante y presto a responder tus preguntas, tus inquietudes. Bueno, muchísimas gracias por acceder. Desde hace mucho estábamos coordinando esta entrevista y a ustedes, amigos oyentes, no se lo pierdan que, como siempre, Vinicio Castillo Semán ha de dar siempre impresionantes declaraciones y hoy trataremos las 15 medidas anunciadas por el presidente de la República, comentarlas, analizar su efectividad, la situación haitiana, vamos a mirarla desde la óptica de un nacionalista de corazón y por igual quisiera que analizáramos un poco ya a la distancia de más de 10 años, ya 12 años de las sentencias 68 y 168-13 del Tribunal Constitucional. Manténgase en sintonía y en breve comenzamos con esta interesante entrevista. En la Z, Cátedra Jurídica. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Como les anunciábamos, tenemos aquí la presencia del doctor Vinicio Castillo Semán, Vinicito, para hablar de los temas migratorios y, ¿por qué no?, todos aquellos aspectos vinculados al tema migratorio, pero desde el punto de vista jurídico, pero sin desperdiciar su experiencia en el conocimiento político y geopolítico para darle una dimensión más amplia al análisis que haremos en el día de hoy. Doctor Vinicio Castillo, Vinicito, disculpe que se me va a ir de vez en cuando. Con toda la confianza, no hay ningún problema. Quisiéramos comenzar con las medidas recientes tomadas por el presidente de la República. Las semanas anteriores al anuncio de estas medidas hubo movilizaciones en Friusa, en otros puntos del país, de una serie de movimientos que han surgido nacionalistas en reclamo de una política migratoria mucho más eficiente. Quisiéramos que hiciera una evaluación de esas medidas anunciadas por el presidente de la República y ya a la distancia de unas cuantas semanas, creo que no hace ni un mes, ver su efectividad. Bueno, yo creo que de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader, la más importante, a mi juicio, ha sido la de las medidas en los hospitales y maternidades. No hay un problema mayor para la República Dominicana que la invasión de vientre haitiano, a unos niveles que llegó hasta un 40% de la ocupación de las camas de las maternidades de la República Dominicana. Ningún país en el mundo, ninguno, ni cerca se puede comparar con lo que ha estado ocurriendo en la República Dominicana. Para que tengan una idea, Estados Unidos, que se supone es el país que más inmigrantes ilegales recibe, solo ha llegado a ocupar el 6% de la cama de sus maternidades, de hospitales de madres ilegales. Y nosotros llegamos a un 40%. Una situación sumamente grave, no solo por lo que representa económicamente la carga al presupuesto de salud, sino porque esa invasión haitiana llega para quedarse, llega sin retorno, porque ese niño o niña que nace, aunque nuestra constitución es clara y establece que no son dominicanos,
en muchos casos ni se inscriben en el libro rosado, en el acta rosada de extranjería, se quedan en la República Dominicana, van a los colegios de la República Dominicana con desayuno y comida y están extendidas en las escuelas dominicanas sin que se le exija ninguna documentación. Es decir, que para la República Dominicana es una carga social y que amenaza con la propia integridad de la República. Porque estamos hablando de que Haití es un país colapsado a niveles sin precedentes. Siempre ha sido Haití el pueblo más pobre del hemisferio occidental. Eso es cierto, pero nunca había llegado a los niveles de colapso que está viviendo hoy. Y hay evidentemente una política de alta inteligencia internacional que está usando esta crisis para crear una calamidad humanitaria y tenerla como pretexto para trasladar la población haitiana en masa hacia la República Dominicana. Los hospitales, las escuelas, los empleos, hasta ahora han sido afectados gravemente porque nuestra clase política, lamentablemente nuestra clase dirigente, después de salir el doctor Balaguer del poder, ha habido evidentemente un resplandecimiento durante muchos años que se permitió a las élites económicas, sobre todo, buscar mano de obra haitiana ilegal, buscando beneficios, lo que inició originalmente como el tema azucarero, claro, los braceros haitianos. Los braceros haitianos que venían en aquel momento por temporada con fecha de salida, fue relajándose a nivel ya de que pasaron a ocupar otros sectores vitales de la agricultura y de la economía, y se convirtió prácticamente en una invasión. Ha habido igualmente no solamente las élites económicas y los grandes medios de comunicación durante muchos años, y la Agencia Internacional del Desarrollo, USAID, que lo vimos ahora, lo vemos más claro, en retrospectiva se ve más claro lo que ocurrió. Tenían un dominio mediático de la opinión pública para mantener anestesiado al pueblo dominicano de este tema. Y cada movimiento nacionalista, cada movimiento patriótico que alzaba su voz, alertando los peligros de la invasión haitiana, dentro de los cuales estábamos nosotros en primera fila, era castigado, estereotipado, insultado como movimientos ultracavernarios, extremistas, de derecha. A mí me pasó, Manuel, la experiencia cuando llegué a la Cámara de Diputados. Mi primera iniciativa legislativa fue plantear el muro en la frontera. Así es, esa era a mí me frieron en alquitrán. Era parte de la pregunta. Los medios de comunicación en un 95% y la clase política rechazaron en aquel momento, hace 11 años de eso, rechazaron de manera tajante mi planteamiento, planteándolo como una propuesta extremista, de un extremista, de una posición ideológica extrema. Sin embargo, 10 años posterior, ya hoy por lo menos tenemos a la clase política y en un consenso de que el muro es una necesidad. Y evidentemente ha sido eso uno de los logros fundamentales del presidente Abinader, que rompió con ese molde ideológico que se formó de forma deliberada para que todo el que tuviera una preocupación de este tema no le expresara por miedo a ser chantajeado ideológicamente. El presidente Abinader, cuando llega al poder, con el Partido Revolucionario Moderno, que no era un partido
que estaba ideológicamente sindicado en el área nacionalista y patriótica que nosotros habíamos estado defendiendo. Una de sus primeras iniciativas fue el muro o verja perimetral. La prometió en campaña y la cumplió eso, y la ejecutó. Y eso no, él en campaña no la prometió. Si lo hubiera prometido en campaña, fue mi grata sorpresa. Y voy a hacer voy a contar una anécdota que se puede contar porque después de pasar la historia. Ya es parte de la historia, porque tú sabes que nosotros participamos durante muchos años en la oposición conjunta, en la oposición de los 12 partidos, en la casa de Andrés, Conchú, claro. eran el secretario general y presidente del partido. Y en una ocasión, al terminar una reunión, el presidente y yo, que somos amigos de hace muchos años, hablamos a nivel de chanza. Me dice, pero ¿por qué tú no me apoyas a mí? Y apoyas a Leonel. Y yo le dije, ¿usted quiere que yo lo apoye a usted? Mañana, anuncia el muro. Anuncia el muro, que lo voy a apoyar públicamente mañana. Pero él era proclive desde antes. En realidad, el presidente Abinader y su padre, don Rafael, siempre habían tenido las mismas preocupaciones que tenemos nosotros y que tiene la mayoría del pueblo dominicano. Porque yo digo que este es un tema que nos debe unir a todos, no importa donde usted esté partidariamente. Lo que pasa es lo que te digo, había un grupo mediático de USAID agresivísimo que chantajeaba al mismo doctor Leonel Fernández, que yo fui su candidato a senador en las elecciones del 20. Le pedí varias veces, por favor, apóyeme en esta propuesta. Y cada vez que yo le hablaba de muro... usted la presentó, si mal no recuerdo, en 2014. En el 14. Incluso llegué quería hasta lanzarme, por lo menos diga que si usted llega, va a proponer un referéndum para el muro. Pero, doctor... Y nunca lo hizo. Lo que te quiero decir es que el país ha estado con este tema durante muchos años anestesiado. Y esa anestesia sirvió para que esta invasión masiva se apoderara de la nación. Volviendo ahí al tema de las medidas, te reitero, la más importante de todas es la de los hospitales, que ha tenido un gran efecto positivo. Vamos a mirar esos efectos, doctor, Sí. pero efectivamente, vamos a analizar esta medida en particular. Hay sectores que reclaman que esto pudiera, en la forma que se ha ejecutado, que se esté ejecutando, ser violatoria a los derechos humanos. A consecuencia de esos reclamos se estableció un protocolo, se ingresaría, se le daría la atención médica y si no tiene la documentación en regla, bueno, pues se iniciaría un procedimiento de deportación. Muchos ven esto como inhumano y que no debería ejecutarse de esa manera. ¿Cuál es el planteamiento suyo y de la Fuerza Nacional Progresista? Que sé que también es un alto jurídicamente, a nivel internacional, no hay nada absolutamente, ni aquí ni en ningún país del mundo, que diga que por el hecho de estar embarazada una mujer extranjera es un pasaporte, un salvoconducto migratorio. La única obligación que tiene el Estado Dominicano, y se está cumpliendo, es no desatender a nadie, no importa su condición legal o ilegal. Si llega a una emergencia, con un estado de emergencia, usted no le puede negar el servicio. Pero igual ahí se critica que quizá... Y el efecto ha sido inmediato, como usted dice. Tan pronto fue anunciada la medida, se han hecho reportajes en los hospitales, y las áreas de emergencia, las áreas de atención materna no están yendo. Usted pare, la mujer que llega embarazada ya a nivel de parto, pero usted a los 2 días, usted se monta en una guagua y regresa a su país. Pero dicen que hay miedo de esas comunidades que siguen aquí en el país, que tienen miedo de recurrir al servicio médico. Que vayan a su país. Y con temor a ser deportados. ¿No es esto una decisión que pudiera verse como como arbitraria o inhumana? No, porque lo contrario sería lo que estaba pasando. Decirle a todas las mujeres de Haití, vengan a parir a la República Dominicana.
eso significa simplemente destruir la nación. Es decir, nuestra solidaridad no puede llegar a un nivel que ponga en juego nuestra propia suerte. Voy a ponerlo más claro, que estamos en la Z para en términos llanos. Claro. Su vecino, el que usted me está oyendo, usted tiene su vecino, tiene un problema, usted lo ayuda y le pasa un plato de comida, y si está enfermo le manda una medicina, pero usted no lo muda para su casa. Y si el vecino quiere mudarse a su casa, usted está en el derecho de decirle: no, vecino, yo lo quiero mucho a usted, pero usted en su casa y yo en la mía. Entonces, lo que pasa es que nos quieren mudar a Haití para la República Dominicana, porque la comunidad internacional se cansó de Haití. Lo vamos a ver eso, sí, pero un poquito más adelante. Pero yo quiero ahí tal vez plantearle, para escuchar su respuesta, aquellas voces que tal vez critican vamos a decir, la radicalidad de la acción. Por ejemplo, ya ha habido determinadas autoridades municipales que se han atribuido funciones de migración, de oficiales de migración. Vimos en la frontera, en Dajabón específicamente, un alcalde que estaba movilizando niños. Y esto generó una repulsa de una buena parte de la comunidad que hace opinión en la República Dominicana. ¿No daría lugar estas medidas a ciertos abusos y distorsiones? Porque aquí, para dejar claro mi punto de vista, porque luego los nacionalistas me dicen que yo soy pro-haitiano. Dejar claro, compartimos las medidas tomadas por el presidente, pero aquí lo que tenemos el temor es de que se violen los derechos humanos y la ley. Nunca voy a apoyar abusos de derechos humanos contra nadie. No importa que sea haitiano, sea venezolano, sea colombiano. Hasta este momento en este país no ha existido ningún tipo de violación a los derechos humanos. El caso, por ejemplo, de Riverón en Dajabón se trataba, él no estaba usurpando las funciones de migración, porque él no deportó a los niños, que no he dicho sea de paso, después supimos que no son tales niños, que eran, pues, para que ustedes tengan una idea, en Brasil y en El Salvador, las bandas más peligrosas son de menores de edad, porque tenemos también, y uno de los que estaba con Riverón ahí, de los niños levantados, tenía un puñal, aquí que se le ve en el video, aquí atrás. Es decir que, ojo, el hecho de que ser menor tampoco es una santificación. Eran muchachos ya de cierta edad que, según el mismo alcalde, tenían en zozobra del día anterior, le habían hecho una serie de tropelías. La función de Riverón y de los alcaldes era sobre los parques, por lo que se aclaró ahí de que él no ejerció las funciones de migración, porque la única que puede deportar es migración, o llevárselo a Conani como se lo llevaron. Pero siempre, en toda actividad humana represiva, y el hecho de perseguir evidentemente ilegalidades migratorias, podrán ocurrir excesos aquí en toda parte del mundo. Lo importante es que esa no sea la política del Estado. Y yo estoy seguro que ni en la política del presidente Abinader, ni en la política del comandante Lee Ballester, ni de la misma ministra Farideh Raful, que es jerárquicamente la que tiene que ver con el Ministerio Superior de la Dirección de Migración, claro. No hay una línea de persecución, ni de xenofobia, ni de violación de los derechos humanos. Pero sí, doctor, se dan realidades que yo decía, valido las medidas del presidente de la República, siempre que se hagan apegadas a la ley, al Estado de Derecho. Ahora, hay realidades que se producen en la frontera. Por ejemplo, la mafia, ejercida de forma lamentablemente sistemática por militares que están apostados allí y que tienen una fuente de enriquecimiento. Otros que no, en complicidad, que son personas privadas que tienen como negocio traer haitianos a la República Dominicana. Y por el otro lado, el negocio de las deportaciones y las reincorporaciones. Y el negocio del robo de los bienes de los deportados, algunos incluso en condiciones de legalidad.
esa parte es la que a veces tememos cuando, aprovechándose medidas correctas, bueno, pues vienen acciones corruptas de parte de los que tienen a cargo las medidas. Ahí tiene la Procuraduría General de la República. Y yo le hago un llamado y confío en la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que designó a un fiscal especial. ¿Qué parte de las medidas del presidente? Parte de las medidas. Si no atacamos la mafia militar y la mafia de transporte. De transporte, claro. Y este negocio millonario sigue siendo un negocio impune, poco va a lograr ninguna medida. ¿Por qué está esa mafia? ¿Por qué vemos en las redes y en los medios autobuses cada día que se incautan, autobuses, carros con muchos haitianos? ¿Por qué? Porque hasta ahora esos autobuses se devuelven con rapidez a las empresas o a los dueños. Igual los choferes en pocos días están sueltos. Desde que aquí haya 20 o 30 condenas o prisión preventiva de 12 meses a los choferes y a los que andan en eso, y que los dueños de esos autobuses o de esos vehículos no les sea fácil recuperar, como es hasta ahora ha sido, esas propiedades, tú puedes estar seguro que se va a amainar, no a suprimir 100%, porque siempre habrá tentación, pero la situación va a cambiar. Igual los militares, cuando usted vea que haya sometimientos y haya formación general en los batallones, quitándole por traición a la patria, a los soldados, a los oficiales que se vendan para pasar haitianos, entonces usted va a ver que va a haber una disminución del tráfico. Doctor, muy interesante, y a raíz de lo que usted comenta, muchos dicen y comentan que se necesita robustecer y arreciar las consecuencias totalmente de estos judiciales que son ahora delitos que se conviertan en crímenes. Es que lo son. A esos efectos fue una de las medidas del presidente de la República, creó una comisión especial, creo que encabezada por el doctor Milton Rey Guevara, de juristas y especialistas en materia migratoria, que tiene por misión revisar todo el ordenamiento jurídico para presentar una propuesta. Vamos luego de esta breve pausa a analizar esas legislaciones vigentes y sus recomendaciones de cuáles de ellas deberían ser modificadas. A ustedes, amigos oyentes, manténganse en sintonía. Estamos con el doctor Vinicio Castillo Semán, mejor conocido como Vinicito. En la Z, Cátedra Jurídica. En la Z, Cátedra Jurídica. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Contamos con la presencia distinguida del doctor Vinicio Castillo Semán, mejor conocido como Vinicito. Estamos hablando del tema migratorio. En el anterior segmento concluimos con una de las medidas dictadas por el presidente de la República, quien creó, dentro de otras 14 medidas más, una comisión especial para revisar todo el ordenamiento jurídico en el aspecto migratorio y hacer una propuesta integral de leyes migratorias. En ese sentido, doctor, desde su óptica, desde su sabiduría, quisiera que nos enfocara su punto de vista, cuáles normas deben ser mejoradas o robustecidas. Tranquilo, porque esa comisión la va a encabezar el doctor Milton Rey Guevara. Sí, tremendo jurista. Y eso es una garantía para el país. Porque yo sé que donde está don Milton presidiendo una comisión no puede salir nada contra la República. Hay otras personalidades también distinguidas, mi amigo Juan Manuel Rosario también, que ha sido una voz muy fuerte de defensa del país, igual otros que ahora no retengo su nombre. Creo que hay algunas cosas que se pueden mejorar. Yo creo que hay que prohibir el alquiler a los ilegales, que se prohíba en las modificaciones, un paquete de medidas que endurezcan el aparato institucional del Estado para protegerse de la situación que tiene con Haití, pero de aplicarla también.
Porque usted propondría que se sancione penalmente a aquellos que... de que esté prohibido, de que no le pueden arrendar o alquilar a una persona ilegal. Pero si no hay consecuencias, eso es letra muerta. Si no hay consecuencias, por eso que te digo que tiene que haber consecuencias. Claro. Tiene que haber sanciones o multa. Tiene que haber sanciones. Y a los que emplean también, a los empleadores hay que endurecer las sanciones con los empleadores también. Porque lo mismo, eso es un deporte aquí. Aquí el tema, aquí hay una impunidad que no es solamente judicial, es una impunidad social. La gente entiende que traficar con droga es un crimen, pero la gente entiende que traficar con un ilegal haitiano es un deporte. Es una forma de ganarse la vida. Sí, socialmente tiene, culturalmente una aceptación. Eso tiene que cambiar en función. Pero lo mismo está ocurriendo con el narcotráfico, una cierta normalización en los barrios. Pero claro, también, y hay una situación, incluso tú te das cuenta a nivel de las sanciones y de las garantías económicas que se le dan a la mayoría de los acusados de droga. Hay un reblandecimiento también punitivo del Estado a nivel judicial con esos casos. Antes tú ves muchos casos que son muchos decomisos, pero pocas sentencias condenatorias. Y yo más allá. Es decir, la justicia dominicana está en un deterioro bastante significativo. Una deriva peligrosa. Oye, a nivel por lo menos mediático, no sé si ustedes lo han visto, yo no he visto grandes condenas de narcotráfico. Yo soy abogado en este país. En ejercicio, y la situación de los tribunales es grave. Hice un llamado el día pasado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ha hecho un buen trabajo con relación a la labor judicial. Pero no ha puesto atención a esos temas. El tema no es solamente velocidad, es calidad en la sentencia. Y el aspecto ético, hay situaciones que son inexplicables. Bueno, en el tema de narcotráfico, a lo mejor estoy pecando de injusto, pero yo, por lo menos a nivel de opinión pública, no se ven condenas en la magnitud de los casos de decomiso que se anuncian. Claro. Mientras la Dirección de Drogas está haciendo un récord de decomiso de droga, de grandes casos de droga, cuando te vas a las sentencias condenatorias de esos casos de droga, yo no veo. Incluso ha habido comisos sin propietarios. También, pero hay de las dos cosas. Pero aun cuando lo agarran, tú no, es decir, tú antes veías cuáles eran los grandes capos, claro, pero ahora no se ve nada de eso, ni se ven sentencias ejemplarizantes. Es decir, es una situación, pero llevándolo volviendo al tema de las medidas que se pueden adoptar, yo creo que esa es una muy importante. Deben aumentarse las sanciones previstas para aquellos que se dedican al tráfico indocumentado, bueno, y que la sanción sea mayor para cuando es una autoridad pública. Bueno, se aprobó una iniciativa del presidente de la República hasta 40 años. El senador Omar Fernández le quiso agregar algo que yo no estoy de acuerdo, porque creo que puede hacer caer el proyecto. Porque ahí Omar, jurídicamente, como no ha ejercido mucho, quizás no se ha dado cuenta. Usted le tiró su cosita. Mira qué es lo que pasa. Quien hace la propuesta de endurecer es el presidente de la República. Así es. Entonces, él propone una pena perpetua de degradación cívica. Okay. Que no puede, lo que implica una imposibilidad de aspirar a cargos públicos. Eso choca con nuestro marco constitucional, porque en República Dominicana no hay cadena perpetua, ni penas perpetuas de ningún tipo. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos un esquema de reformar claro, al individuo que delinque. Ese es de ahí es que parte jurídicamente claro, nuestro sistema. Por eso no hay ninguna pena, ninguna infracción penal la sanción puede ser perpetua. Es decir que lo observé porque si lo aprueban así, alguien en el corre el riesgo de una acción puede directa, llevar claro, una acción de inconstitucionalidad y entonces afectar la ley. Pero creo que ha sido positivo aumentar. Ahora, yo digo lo siguiente. La ley actual tiene 15 años de sanción. ¿Cuántas condenas hay?
porque volvemos a lo mismo. Tú la llevas a 40, pero no hay nadie condenado por 15. Entonces, yo comencé a hacer una revisión y creo que encontré 3 procesos. No hay. Ninguno concluido. No hay sentencias. No hay sentencias por trata de ilegales haitianos, no la hay. Y si la hay, puede ser algo benigno. Porque y usted no entiende que es por esa complicidad, que yo lo digo aquí, esa complicidad que tienen las autoridades. Es en conjunto, y eso es lo que los haitianos han aprovechado, la debilidad del Estado dominicano. El aparato institucional del Estado, que está llamado a responder esas infracciones que tienen que ver con la migración ilegal y la trata de personas, simplemente ha fallado por décadas. No es un año ni 2 años. Claro, no es una crítica de un solo gobierno. No, es un tema una cosa estructural. Claro. Ahora, ¿por qué tenemos que variar? Ahora, por las circunstancias. Claro. Porque la circunstancia hace crisis y ya lo que está amenazado es la misma existencia del Estado dominicano. Claro. Porque ese colapso de Haití puede degenerar en una situación que ojalá y no lo veamos nosotros, de que se presenten oleadas masivas. Cualquier mañana de esta, Manuel, sí, cuando menos tú lo esperes, aparece que hay 30, 40 mil haitianos marchando para la República Dominicana, con 10 millones atrás, que van a ver qué pasa con esa caravana de 20 o 30 mil que vayan adelante. Y tenemos un problema como nunca lo hemos vivido. Entonces, son cosas que lo que estamos en esto lo podemos prever, pero que la mayoría del pueblo está ajeno, porque cree que eso no puede pasar. Y claro, pero ha ido cambiando. Yo siento que hay una cada vez mayor conciencia con el tema. Claro, y que se está más identificado con estas posiciones, claro, y del riesgo. Porque también las redes sociales han contribuido a una toma de conciencia del dominicano, porque ya no son los grandes grupos económicos dueños de los periódicos los que manejan la agenda. Lo que te ponen en todas las encuestas de Bernardo Vega, por ejemplo, te ponen asunto haitiano, un 2%. Nadie le preocupa eso. Entonces, ya la gente desde su celular levanta la voz. Hace, diríamos, corriente de opinión, cualquier hecho ya filmado, todo el mundo anda con su celular y es un reportero. Claro. Doctor, hay un tema álgido que quiero que tratemos y es el tema laboral, sí, la mano de obra haitiana. Aquí hay posiciones encontradas. En varias ocasiones sentíamos una corriente de opinión favorable a que se respete el 80-20. La legislación dominicana plantea que no menos de un 80% debe ser mano de obra dominicana y el otro 20% extranjera. No haitiana solamente, extranjera en el conjunto de ese 20%. Ahora, por lo bajo, los sectores empresariales, especialmente los asociados al mundo de la construcción, así como los que tienen actividades agropecuarias, tienen un discurso distinto. Protegen a migrantes haitianos, propician esa migración porque alegan que sin esa mano de obra es imposible desarrollar sus negocios. Pero no se han quedado ahí. Vemos también el sector turístico. En las últimas visitas que he hecho a algunos hoteles veo mano de obra muy preparada, por cierto, y muy atenta, pero de nacionalidad haitiana. Entonces, realmente en la República Dominicana estamos en condiciones de hacer cumplir el 80-20. Es un sueño y de someternos mira, Manuel, a una revisión. ¿Cuál sería la propuesta? Manuel, las grandes crisis son grandes oportunidades, tanto para las personas como para los estados. República Dominicana urge de un cambio de mentalidad de su clase económicamente pudiente. La mayoría de quienes manejan esos grandes intereses, que son amigos míos personales, compañeros, de gente con la que yo tengo un trato directo, no tienen una noción de país y todo lo ven en función de su dinero. Son empresarios. De su dinero. Ellos, para el país que se puede ir de bruces, esta oportunidad tiene que servir para que exista ese cambio hacia la tecnología.
El caso, por ejemplo, que se pone de los hoteles, de las construcciones del este. ¿Cómo se construye un Hyatt o un Marriott o un Hilton en Miami? Con haitianos. ¿Cómo se construyen en México? ¿Cómo se construyen en China? Nosotros no estamos inventando nada. Con blog y con un haitiano pegando empañete. No. Hay tecnologías ya muy avanzadas que te hacen un hotel de 400 habitaciones en menos de un año. Entonces es justo. Y eso no aumenta el costo. Es justo, claro, pero espérate. Es justo que si el Estado te está dando al inversionista 15 años de exención de impuestos, que tú no vas a pagar un chele de impuestos, y todos los cuartos que tú te vas a ganar, los inversionistas extranjeros se lo van a poder llevar de aquí sin ningún problema, sin pagar un chele de impuestos. Es justo que tú como beneficio mínimo le pongas que la infraestructura que ellos hagan aquí no sea a costa de crear un daño a la República Dominicana. ¿Qué puede subir la construcción? Un 10%. Pero a cada rato aquí suben el cemento y la varilla 10, 15%. Pero, y los intereses suben igual. Es decir, eso no es, porque además hay un tema competitivo. Y los países de Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica, ¿cómo se construye Costa Rica? Ahí no se construye con haitianos. Y tienen hoteles. Tienen a los nicaragüenses. Pero está bien, pero oye, pero lo que te quiero decir es que mientras tú le dejes al inversionista o al empresario pero la posibilidad de tener esclavos, vamos a sincerarnos, mientras tú le digas a los empresarios que usted puede tener esclavos durmiendo en las construcciones, sin pagarle seguridad social, amontonado 500 en una construcción ahí, viviendo como animales, ese empresario nunca va a querer salir de ese esquema. Pero, doctor, ese es el esquema colonial de hace de 2 siglos. Ahí lo que quizá es, con observaciones que particularmente hemos hecho, no siempre es en condiciones degradantes. De hecho, hay maestros constructores que ganan sumas que no muchos profesionales ganan y que son de origen haitiano. El 70%, el 80% de las obras privadas, de las torres, tú lo ves, y de los hoteles, duermen en las construcciones. Y doctor, oye, duermen ahí como animales y no lo tienen en la TCS, ni le tienen seguro social, ni le tienen nada. Si no están en condiciones de legalidad, no tienen. ¿Por qué tú te crees que ellos no quieren que vengan los haitianos con su pasaporte, nombre y apellido y garantías laborales? Ahora, ¿qué hacer? Está bien, ¿Qué hacer? Pero tecnificamos. El sector turístico tiene esas exenciones, pero las torres aquí no tienen esas exenciones. Oye, te voy a poner, exenciones mira, yo hablé con un empresario amigo, muy amigo mío, que es uno de los grandes constructores, que siempre está en la vanguardia. Me dijo, yo me fui a China y compré, para que tú tengas una idea, esas torres que está haciendo China, solo el 20% lo hacen in situ. El resto prefabricada sí. Y se montan. Yo estoy trayendo esa maquinaria para en mis fábricas hacer eso y hacer la torre, y lo hago mucho más rápido y mucho más. Es decir, tenemos que dar el salto. Una torre que cuesta un apartamento 2 millones, 3 millones de dólares ahí en Anacaona. ¿Cuál es el problema de que tiene que construirse con un haitiano y un albañil? Es decir, son cosas que no tienen ningún... O aquí en Piantini o en Serrayé, tú no encuentras un apartamento menos de $1 millón. Muy difícilmente. ¿Entiendes? Entonces, hay que... Claro, el Estado tiene también que ayudar. Esas maquinarias tecnológicas, no solo dar los financiamientos, sino dar facilidades de cero impuestos. Hacia allá iba. Por ejemplo, un constructor me decía, mira, sería interesante lo que tú dices, pero la maquinaria, cuando vamos a coger un préstamo al banco, el banco tiene que aceptarla como parte de los activos de la construcción del proyecto. Claro.
¿Entiendes? Una serie de políticas que tenemos que hacer para dar ese salto. Eso es parte de la propuesta. Y segundo, yo no digo, porque yo tampoco niego en que podamos necesitar 200 o 300 mil mano de obra, porque todo país tiene un margen de extranjero que puede tolerar sin poner en peligro su integridad. Pero entonces, antes de esa parte, hablamos de la construcción, pero ¿y en la agricultura? Vamos a la agricultura. ¿Qué tanto se puede tecnificar y qué tanto se puede prescindir de la mano de obra? Vamos a la agricultura, que es más fácil. ¿Cómo aquí se producía hace 25 años? En todos los campos. ¿Con haitianos? No. No eran extraterrestres los que estaban. Eran dominicanos. Ahora, hay que, igual que yo digo, y lo hablé con el ministro, amigo mío de muchos años, Andrés Bautista, que es ministro administrativo de la presidencia y es un hombre que ama el campo, claro, y la producción. Pues tiene producción. Y le dije, Andrés, hagan un bono agricultor para enaltecer el dominicano trabajador de la tierra. Póngale, en vez de estar dándole a gente que no trabaja, no, al que trabaje el campo como actividad principal, yo le pusiera 3,000 pesos mensuales de bono. Aquí la gente lo que más le gusta es que le den un bono. Y tú lo tienes por provincia. Aquí en esta provincia hay 3,000 jornaleros certificados. Y planes, cuando haya planes del gobierno de habitacionales, lo tiene previsto. Cuando es decir, hay que generar una serie de políticas, a incentivar la vuelta al campo. Y eso es uno. Y dos, el tema de la tecnificación del campo. El arroz, la caña. Todos los países del mundo, señores, tienen su corte de caña mecanizada. ¿Por qué aquí no podemos los grandes ingenios mecanizar la caña? ¿Cuál es el misterio? El arroz lo podemos mecanizar también. Nosotros tenemos una finca de cacao en San Francisco de Macorís y en la finca nuestra no hay haitianos. Pero no, es muy fácil tú tener 40 haitianos semiesclavos en un almacén, en una finca, ahí explotándolo. Doctor. No, eso tenemos que cambiarlo. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero quiero dejar en el aire para el siguiente segmento la discusión de cuáles medidas deben tomarse para hacer respetar el 80-20, si es necesario además modificarlo y ajustarlo para hacerlo realista, cuáles serían los porcentajes o si hay que segmentarlo por diferentes rubros o sectores de la productividad. A ustedes, amigos oyentes, para que puedan escuchar de voz del doctor Vinicio Castillo Semán, Vinicito, la respuesta a esta pregunta y otras preguntas más en el último segmento, manténgase en sintonía en esta Cátedra Jurídica. En la Z, Cátedra Jurídica. En la Z, Cátedra Jurídica. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Estamos con el doctor Marino Vinicio Semán, Vinicito, aquí discutiendo sobre temas migratorios y las propuestas presentadas por el presidente de la República para un poco tratar de dar respuesta a esa presión migratoria que se ejerce desde Haití con la crisis que actualmente vive este país. Doctor, quedamos con la pregunta del cumplimiento del 80-20. Usted explicaba el problema, daba algunas propuestas de solución, pero ¿qué hacer ante la violación de la ley? Yo creo que deben de mantenerse el 80-20 y se deben aplicar sanciones. ¿Qué tipo de sanciones? A los empleadores. Bueno, la ley lo establece, multas. Multas porque no hay que plantear prisión, pero multas. ¿Y si hay reincidencia? Aumentarla. Okay. Aumentarla. En ningún caso usted plantea la prisión no. La prisión no. Pues sería ya un exceso plantear una prisión por incumplimiento del 80-20, pero sí se pueden endurecer las penas, las multas que son que sean, diríamos, dolores económicos. Que sean dolorosas. Dolorosas económicamente. Muy bien. Pero obviamente tenemos, fíjate, tú mencionabas
lo de los hoteles del este. ¿Qué impide a los dominicanos? El 100% tiene que ser ahí en los trabajadores de los hoteles. Porque ¿qué es lo que impide que a un dominicano pueda trabajar en un hotel? Nada. Mira lo de los chinos ahora, que agarraron ahora 38 chinos ahí en la Duarte. Eso eran empleo, plaza de empleo para dominicanos, asistentes de una tienda. Son trabajos totalmente factibles para los dominicanos. Es un tema de aplicar claro, con rigidez la ley, eso es todo. Doctor, hay un tema que tiene que ver con el mercado binacional. También se ordenaron medidas vinculadas a este aspecto. No son estas medidas tal vez dañinas para la economía. ¿Qué tanto ha impactado? Yo siempre he propuesto algo muy sencillo. Del lado dominicano se puede hacer un perímetro cerrado con verjas altas, una especie de zona franca ahí de intercambios comerciales, donde tú puedes dejar pasar a los haitianos a ese lugar para que puedan con seguridad hacer sus intercambios y marcharse sin penetrar al territorio de la República Dominicana. Eso no es, y así no evitamos el tema de que mira que el carnet para yo entrar al no. Tú coges 20,000 metros, 50,000 metros y le pones unas verjas. Un área cerrada. Para el comercio. Vigilada con la guardia en 2 o 3 torres de comercio. Y eso es como tú lo ves en las películas de la antigüedad. Un mercado. Y ahí entonces la gente cruza, mercadea y el haitiano regresa. Y simplemente ya tienes el problema de los mercados resuelto. Hablando de muro, doctor, retomamos que usted en el 2014 fue pionero en esto. Luego, antes que Trump. Luego Trump toma el discurso, lo populariza, muchos países lo asumen, dentro de ellos la República Dominicana se le abrió en este sentido, vamos a decir, las puertas para darle el visto bueno y comenzó la construcción, muchos le llaman, que es una simple verja perimetral, que es una simple cerca. Sí. Yo tengo una anécdota. Cuando yo era niño, mi familia hizo yo tengo como 7 u 8 años, una excursión familiar por todo el Cibao y nos tocaron las provincias fronterizas, Dajabón, fue por Dajabón creo que fuimos a la frontera. Yo me imaginaba en mi cabeza, siempre me imaginé la frontera como un muro. Cuando yo voy a la frontera, mi papá le pide a los militares que están ahí que nos dejaran llegar hasta el puente, pero que los militares le advirtieron, no pasen las rayas. Lógico, yo, niño al fin, claro. la primera prohibición, claro. El primer incumplimiento, yo di un paso y entré a Haití poniendo un pie. Ahí identificando y graficando la facilidad del cruce que existía. Y un riachuelo muerto que servía de barrera natural. Esto efectivamente no cumplía con el fin de una frontera. Ahora bien, hay retrasos en la ejecución de la obra. ¿Qué tan efectivos han sido estos tramos que se han construido? Una evaluación después de 12 años. Yo creo que la iniciativa ha sido trascendental. He oído críticas. Yo lo hubiera querido igual al de Trump. Claro, un muro de verdad fuerte. Se hizo una verja perimetral, pero a esos críticos que dicen que eso son una verjita que la salte un chivo. Yo oí a mi amigo Radamés Jiménez. Yo le decía, sí, papá, muy bien, pero no había nada ahí. Espérate, ¿de dónde que venimos? De que no había nada. Entonces tú tienes verja. Tiene 2 caminos para patrullaje, uno del otro lado, que todavía no es Haití, y uno de los 2 lados. Y tiene torres cada 1 o 2 kilómetros de vigilancia. Entonces, evidentemente, que con relación a lo que había, es un gran avance. Ahora, hay que mejorarlo. Creo que le dilataron al presidente eso. Creo que los mismos guardias le metieron ahí obstáculos inexistentes. Sí, un paso de jicotea. Sí. Porque el asunto no es solamente pasos de ilegales. La frontera es un antro de corrupción, claro, de una fuente droga, de ingresos, de armas, claro, de contrabando, de todo.
Entonces, por eso es que el muro ha tenido tantos enemigos. Porque no es nada más la parte ideológica. Todos esos tigres mafiosos tampoco. Y hay otros que no dicen nada, pero no les gusta. Claro. ¿Entiendes? Porque ese es su negocio. El presidente dijo que va a inaugurar ahora el primer tramo de los 52 kilómetros y que están licitando 20 kilómetros adicionales. Tengo que celebrar a propósito del muro, que mi amigo, el camarada Miguel Mejía, Miguelón, de Izquierda Unida, lo he visto haciendo un periplo por los expresidentes llevando una propuesta de muro inteligente. Oh. Yo digo, bueno, yo me siento muy contento. La izquierda se suma a la derecha. Porque por lo menos Miguelón le ha salvado la cara a la izquierda dominicana, porque los izquierdistas de aquí, los izquierdistas de aquí estaban contra el muro, coincidiendo con la oligarquía en la haitianización. Pero el hecho de que Miguel Mejía esté hablando de muro, y dicho sea de paso, que según estuve leyendo, la propuesta de muro inteligente es de Israel y China. Luz interesante, porque está Israel también ahí, aparte de los chinos, que son de los camaradas de Miguel, pero están los israelitas que saben mucho de eso, de seguridad. Entonces, yo creo que eso es una obra fundamental, y que gane quien gane en el 28, debe haber un compromiso, y yo lo voy a plantear desde ahora. Tiene que haber un compromiso de que gane quien gane, de culminar de mantener y fortalecer, porque este problema no va a acabar en un año ni en dos. Y rápidamente, antes de hacer la siguiente pregunta, ¿cómo usted evalúa esa solicitud que hace el presidente, que extiende a los exmandatarios y que ha generado una respuesta positiva de los exmandatarios? Mira, en principio yo la he apoyado, porque nosotros hemos propugnado siempre por la unidad nacional. Ante un colapso total de Haití, ante el peligro de que nuestro país pueda verse afectado gravemente, la unidad nacional nos fortalece mucho hacia adentro y hacia afuera, hacia la comunidad internacional. He visto que se convocó el CEPS. Yo entiendo que no debe ser excluyente, porque hace 2 años hubo un pacto nacional con el tema haitiano firmado en el Palacio Nacional, en que participamos 23 partidos políticos y la sociedad civil. Los únicos que no fueron fue PLD y Fuerza del Pueblo. Entonces, ahora que se van a incorporar esos 2 partidos a través de Danilo y Leonel, lo correcto sería unirlo, ampliarlo, las fuerzas que tienen expresión. Pero tú no puedes desconocer, por un tema de respeto mínimo a toda la gente que firmó con el presidente hace 2 años, ahora excluirlo de ese debate o de ese acuerdo. Ahora, ¿cuál es mi preocupación con el tema del CES? Que la oligarquía, que está presionando un nuevo plan de regularización de cientos de miles de haitianos, pero vamos para allá, doctor, quiera meter en el CES, en el diálogo que tú me preguntaste, se quiere usar ese diálogo para meterle al país un nuevo plan de regularización. Vamos para allá, doctor, y vamos a partir de la siguiente pregunta para desembocar en esa consecuencia, entiendo yo. Desde hace tiempo yo escucho a la familia Castillo. Siempre fui un admirador de la capacidad oratoria y de comunicación del doctor Vinicio Castillo, padre, a pesar de los resabios de mi padre, que no simpatizaba mucho con su punto de vista. Pero desde siempre lo he escuchado, y a todos ustedes, a Pelegrín y a usted mismo, lo he escuchado con un planteamiento de un plan internacional orquestado para generar un solo país. Claro. Un plan fusionista. Muchos lo veían como fabuladores, claro, y que eso no tenía anclaje en la realidad, pero a raíz de la desclasificación de muchos documentos, del tema de la USAID y otros temas más, parece que era más cierto de lo que muchos imaginábamos esos planteamientos. Yo quisiera que nos abordara esos planteamientos del pasado, analizar eso desde el punto de vista de la geopolítica contemporánea y de la crisis actual haitiana. Mira, las administraciones de Estados Unidos, sobre todo los demócratas,
que tienen allá un caucus, el famoso caucus, Black Caucus, con mucho poder, los afrodescendientes a nivel político allá, siempre vieron la idea de que la solución real de Haití era trasladar su población hacia la República Dominicana y crear un Estado binacional. Buscaron empresarios de la oligarquía dominicana y crearon, incluso anunciaron, tanto empresarios haitianos como dominicanos, el plan aquel de Quisqueya binacional. Porque ellos lo vieron, como Fox lo publicó en una oportunidad, un mercado de 20 millones de consumidores. Así que ellos han visto esto. Para la comunidad internacional y para Estados Unidos, hay que analizar los intereses geopolíticos de ellos. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Que no vayan a sus costas. Controlar la migración haitiana, que no vaya para allá. Si la República Dominicana, por la razón que fuera, no se defiende y le abre sus puertas a cargar con los problemas haitianos en suelo dominicano, bueno, sería para ellos una solución muy práctica y excelente. Y eso, lamentablemente, los gobiernos han aceptado generalmente presiones del gobierno norteamericano para ese plan. ¿Cuál es la ventaja que tenemos ahora? Que está el presidente Trump en la presidencia y está Marco Rubio. Ya la geopolítica en Washington hace que la posición de República Dominicana sea más comprendida y ya las presiones sobre nuestro país para cargar con los problemas haitianos ya no son lo que eran en el pasado. Por eso esta coyuntura histórica es fundamental, aprovecharla al máximo para blindar nuestro país y decirle a Estados Unidos y a la comunidad internacional: no va a haber solución, lo que el presidente ha dicho, dominicana al problema de Haití, ni en los hospitales, y decírselo a la élite haitiana también, porque la élite haitiana le negó a Francia donados 3 grandes maternidades, donadas, lo dijo el embajador francés. ¿Pero por qué? Porque tienen la de República Dominicana. Cuando no la tengan, entonces van a pensar, cuando no tengan hospitales y tengan las escuelas de República Dominicana, entonces van a tener que hacérselas allá. Ahora, Manuel, la realidad es, no están probando. ¿A quiénes es que le corresponde defender esta patria? A los dominicanos. A los norteamericanos. A los extranjeros. Es a nosotros. Y si no la defendemos, entonces mereceremos perderla. ¿Y se vislumbra una solución cercana a esa crisis haitiana? Porque a corto Yo plazo... no le veo ninguna posibilidad, a menos que la comunidad internacional la intervenga militarmente y haga... Y no parece y no es su interés, y haga un mini plan Marshall. Haití no puede gobernarse sola con un grupo de delincuentes. Haití hay que hacerle la infraestructura básica como Estado. Y eso solamente lo puede hacer las grandes potencias. Evidentemente. Y doctor, ya para cerrar, no quiero dejar de mencionar la sentencia del 2013 del Tribunal Constitucional, la 168/13, bueno, empalmarla con el plan de regularización que se quiere impulsar. Ese ha sido la frontera jurídica que nos ha salvado. Porque ya el tema de acariciar que todo el que naciera en República Dominicana antes del día era dominicano, imagínate lo que hubiera sido. Tuviéramos un partido haitiano aquí de 1 millón de haitianos que decidieran la suerte de este país. Entonces ya eso está cerrado y lo que nos queda es este plan de regularización de cientos de miles de haitianos que la oligarquía está propugnando, que sería un plan fraudulento, criminal, porque sería una fábrica de identidades falsas. Usted no le puede dar un carné a nadie con nombre y apellidos inventados. Eso es crimen. Para explicar mejor qué es lo que está pasando, yo entiendo, las autoridades haitianas no tienen capacidad de tener un registro civil. Nos decía un periodista haitiano que menos del 20% de la población tiene un documento de identidad. Sin embargo, oí al comandante Lee Ballester decir
que la ONU le dio a 8 millones de haitianos su cédula. Lo que pasa es que a ellos no les gusta mostrarla. Okay. Es decir, pero hay la ONU mientras estuvo allá dotó de identidad a mucho, al 80% de la población. Ahora, ¿qué es lo que hemos dicho? Se necesitan 200,000, 300,000 para distintas áreas que vengan con una carta del empleador. Como hacen todos los países. Con fecha de entrada y de salida, su pasaporte, nombre y apellido real. Cumplir con la ley migratoria. Ya, más nada. Cumplir con la ley. Pero que aquí no le gusta eso. ¿Por qué? Porque vienen ya con garantía que no pueden ser explotados como esclavos. Porque el tema no es un tema nada más de que sea haitiano, es cómo ellos pueden explotar más y exprimir más esa mano de obra, que si viene ilegal, con un carnecito. Yo he oído gente que, hablando de que, gente que uno le supone cierta capacidad de darle un número de identidad a una gente, es decir, de darle un carnet, de ponerle un número. Wow. Oye, gente importante. Cuando yo le digo los nombres y apellidos inventados, no, pero le damos un número. Ay, Dios mío. Número 2, venga. Número 5. Traiga el número 5 al despacho. Doctor, quisiera así ya para finalizar, como última pregunta, que evaluara las políticas y las acciones de este gobierno en materia migratoria. Yo creo que Luis está haciendo un gran esfuerzo, pero falta mucho. Y tiene que apretar la muñeca con la corrupción en la frontera. Los militares, los políticos, toda la mafia que se dirige y maneja los temas de trata de personas tienen que ser apretados, y yo creo que es de las cosas que él tiene que hacer más énfasis. Bueno, doctor, darle las gracias por acceder a esta entrevista, y gracias a ti, Manuel. Este espacio queda abierto siempre para transmitir las inquietudes al pueblo dominicano. Gracias a ti, Manuel. Bueno, un placer. A ustedes, amigos oyentes, manténganse en sintonía con la programación de la Z101, y el próximo sábado no se pierdan otra cátedra jurídica. Y el próximo sábado volveremos a tener otra cátedra jurídica en una producción de Z101 conducida por el doctor Manuel Conde. Hasta entonces.